en la nube. En general los alumnos el año pasado miraban eso y me decían, Eduardo, te olvidaste de poner a grabar. Bueno, aunque sea tarde, pero más vale tarde que nunca, está grabando. ¿Está? Bueno, entonces tendríamos que ir rápidamente a hablar de la primer ley de la electricidad y el magnetismo. Quiero insistir, es importantísimo la electricidad y el magnetismo, el electromagnetismo, porque algo que empieza con algo tan, no sé si voy a poder hacer algún experimento, es difícil que los experimentos a mí no me suelen salir bien, porque como ustedes me habrán escuchado, habrán intuido referirme a la fase teológica de Newton, soy bastante refractario a las cosas religiosas, entonces Dios me castiga y los experimentos no salen. Cuando quiero hacer un experimento no salen. ¿Está? Pero bueno, a veces se distrae y me salen, ¿sí? Por ejemplo, el otro día, hace ya 4 semanas, tuve la suerte, doble suerte el mismo día, fui a un hospital y me vacunaron y pude salir del hospital. Tuve suerte de salir del hospital. Me vacunaron en un lugar acá en La Plata que se llama Melchor Romero. ¿Sí? No sé, lo que viven en La Plata saben que es Melchor Romero. ¿No? Ese día no hubo ningún tipo de acción divina negativa por mi conducta impía. Bueno, pero el electromagnetismo es importantísimo porque empieza con esto tan sencillo como, o que parece sencillo, la ley de Coulomb, y termina con todo lo que ustedes quieran ponerle, ¿no? Que llegamos a la luz, el electromagnetismo me da un esquema para manejar a la luz, ¿no? La luz es tan importante que tiene frases especiales en los libros sagrados, ¿no? Y bueno, dijo de pronto, hágase la luz, ¿no? Entonces nos permite manejar la luz, está, no solamente nos permite manejar la luz, sino que por analizar las ecuaciones de la electricidad y del magnetismo, del electromagnetismo, uno va a parar a la relatividad. O sea, las tareas de Albert Einstein, analizando determinadas ecuaciones que él no las había encontrado, sino que son las llamadas transformadas de Lorentz, que hacen hincapié en que todas las cosas son relativas. O sea, siempre hubo relatividad. Antes de Einstein hubo relatividad, se llamaba relatividad de Galileo. Era una relatividad clásica, una relatividad no einsteiniana, ¿no? Pero el electromagnetismo necesita hablar de relatividad, y la relatividad que el electromagnetismo soporta no es la relatividad de Galileo, de la cual no vamos a hablar, pero no les puedo mentir, está en esta historia, es otra relatividad. Es la relatividad que se manifiesta a través de unas ecuaciones que encontró un físico llamado Lorentz. Y bueno, Einstein, hablando de esas ecuaciones que nos muestran esa relatividad distinta, les dio un sentido trascendente. Y surge con Einstein, bueno, primero una relatividad restringida, después otra relatividad general, hay 2 pasos en la relatividad. Esa relatividad general tiene que ver también con la gravitación, ¿no? Y bueno, y sigue eso, puede ir a parar a cualquier lado, puede ir a parar a los agujeros negros, puede ir a parar a la masa oscura, puede ir a parar a la energía oscura, o sea, uno empieza un camino y no sabe dónde termina, ¿no? Sí, uno siempre sabe dónde termina, ¿no? Pero no nos vamos a poner tétricos, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, tenemos que seguir con poner el pizarrón y empezar a tirar fórmulas, cosa que a ustedes les va a encantar, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, la mejor parte. La mejor parte. No. Después queda esto grabado, para beneficio o perjuicio mío, lo pueden ver, si no lo pudieron ver, lo pueden ver de nuevo, o verlo porque van a quedar grabado. Quedan grabadas las otras clases de mis colegas, las pueden ver aceleradamente, saltear las partes aburridas y ir a las otras partes, ¿está? Y bueno, esa es una ventaja, ¿no? Así que bueno, vamos a poner el pizarrón, y hablar de esa interacción. Voy a ver si puedo hacer un experimento sencillo, no chequeé si va a salir, de las interacciones, ¿no? No creo que vaya a salir porque no tengo las manos muy secas. Casi me siento tentado de no hacerlo.
La primera interacción es la gravitatoria, ¿no? Que ustedes la ven tranquilamente. Acá tengo una pelotita, ¿sí? Y bueno, la Tierra está atrayendo. Si yo saco la mano, que hace una fuerza sobre la pelotita hacia arriba, va a quedar actuando solamente la fuerza que la Tierra le hace hacia abajo, y esa fuerza se mete en las ecuaciones de Newton y la saca del reposo. La saca del reposo, la acelera y va a parar a la otra mano. Bueno, ahí ustedes ven la interacción gravitatoria. Voy a tratar de ver si les puedo mostrar con esto la interacción eléctrica, ¿sí? Electrostática. Se supone que esto, bueno, está vertical porque está solicitado por la atracción gravitatoria. O sea, la bolsita de plástico, si bien tiene poca masa, pero tiene masa y la Tierra la atrae. La interacción gravitatoria nunca se apaga, ¿sí? Nunca se apaga. Ahora, si yo toco la bolsita, es probable que no ocurra porque me bañé y la mano no se terminó de secar, ¿sí? Se produce un efecto raro. Al tocarla, lo que puede ocurrir, que ven que no, ahora no pasa, es que la bolsita se adhiera a mi mano, ¿sí? Quizás más tarde, la bolsita se adhiere a mi mano y yo la pueda levantar, ¿sí? Primer experimento fracasado, ¿sí? Anótenlo, queda grabado, ¿está? Pero ustedes saben muy bien que cuando uno quiere que algo ocurra, no va a ocurrir. Y cuando uno quiere que algo no ocurra, va a ocurrir, ¿sí? En particular, cuando uno se baja del auto, los que lo han observado, a veces uno se baja, toca en la puerta del auto y dice, oh, cielos santos, el auto me dio una patada eléctrica. Generalmente no dice, oh, cielos santos, dice otra cosa un poco más del barrio, ¿no? ¿Sí? Y ahí se metió el electromagnetismo. ¿Está? Acá estaba metido, pero como yo estoy húmedo, las cargas no se separan. Esa es la explicación física. Por el roce hay procesos inherentes a la materia que cuando interactúa mi mano con la bolsa, siempre que interactúan dos sistemas pasa eso. Alguien se queda con algo que le saca a otro, ¿sí? Una cosa que me solía pasar cuando daba clases presenciales es que siempre me iba a parar a los temas políticos, ¿no? Eso de que cuando uno interactúa con otro, hay alguien que le saca a uno y se queda con otro. Cuando yo voy a comprar vino, encuentro que el vino que antes valía 300 pesos ahora vale 600. Digo, uy, ¿quién se quedó con los 300 que me están faltando a mí para el vino? ¿No? Pero es así, ¿no? Cuando hay interacción, las cosas ocurren así. Bueno, acá no ocurrió. Lo que tenía que ocurrir es que mi mano se quedara con algunas cargas que le faltaban a la bolsita y entonces eso se producía una interacción y la mano atraía a la bolsita. No pasó. Pero bueno, es el primer experimento de física fracasado, ¿sí? Si se meten en YouTube, van a encontrar montones de experimentos muy bien hechos, algunos caseros con mayor felicidad, como no fue este caso, otros muy, muy bien hechos en ámbitos controlados, ¿sí? Qué sé yo, pueden encontrar a Diego Golombek de la UNCI haciendo experimentos bien, bien hechos y así un montón de cosas, ¿no? Si tienen tiempo, si Instagram o Tinder les deja tiempo, ¿no? ¿Sí? No sé, me dijeron que hay una aplicación que sirve para juntarse y rezar que se llama Tinder, pero todavía no la bajé. Bueno, así viene la mano, de dura. ¿Sí? Vamos para no quedarnos dormidos. Hay que poner la pizarra. Ahí va la pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno. Bueno, y acá viene un poco la cuestión, diríamos, casi dogmática. A través de la experimentación, como esta que hicimos recién tan poco fructífera, uno descubre que hay otra interacción. ¿Sí? Otra interacción. O sea que los objetos que tienen masa
se atraen siempre con otros objetos que tienen masa, según dijo Newton, que pudo hacer tantas cosas porque no tuvo ni novia ni novio. ¿Sí? ¿Sí? Se atraen porque tienen masa. Pero de pronto se descubre que esos objetos que tienen masa también pueden tener otra propiedad para interactuar. ¿Mm? ¿Por qué tienen esa otra propiedad algunos de ellos? Eso no se sabe. Eso tienen que preguntarle al Newton teólogo. ¿Sí? La teología es la rama, dicen que es una ciencia, dicen los teólogos que es una ciencia en la cual es necesario creer para entender y es necesario entender para creer. Así dicen los teólogos. Y trata de la lógica de Dios, ¿no? La teología. Entonces, si ustedes le preguntan a Newton por qué los cuerpos con masa se atraen, Newton va a decir, vaya y pregunte en una iglesia, o que le conteste un teólogo. Bueno, acá es lo mismo. ¿Por qué es que algunos cuerpos tienen carga eléctrica? No lo sabemos. Pero de hecho hay cuerpos que tienen carga eléctrica y que cuando adquieren carga eléctrica interactúan vía la carga eléctrica. Fíjense cómo es el término técnico que yo uso, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos, ustedes ya lo saben de la secundaria y quizás de la primaria, que existen los átomos, ustedes se lo creyeron, pero hay experimentos que afirman que se puede usar el modelo atomístico y que con el modelo atomístico se puede predecir cosas. Esa es otra de las maravillas de la física, que no solamente explica lo conocido, sino que puede predecir cosas, ¿no? Entonces, los átomos existen, después también se logró, existían desde los griegos, pero eran unos átomos, diríamos, metafísicos, unos átomos poéticos, unos átomos que servían, sí, para explicar un poco el mundo, pero no sé hasta dónde servían para predecir cosas. Pero más adelante, bueno, cuando viene la química y viene toda esa historia, los átomos toman otra realidad, una realidad física, se los puede pesar, saber cuántas clases de átomos distintos hay, aparece la tabla periódica de Mendeleev, ¿sí? Se aprende a hacer reacciones químicas con los átomos, y el concepto de que eran indestructibles, de pronto alguien dijo, bueno, pero todo es indestructible hasta que metemos suficiente fuerza. Y bueno, rompieron los átomos y se dieron cuenta que los átomos tenían partes, las partes de los átomos ya se las explicaron en la secundaria o la primaria. Los átomos tienen un núcleo muy denso, ¿sí? Y por afuera andan dando vuelta otras partículas que son los electrones. Por lo menos así es el esquema que hasta el día de hoy me creo y me voy a seguir creyendo si no hay ningún tipo de prueba en contrario, ¿no? A ver si funciona esto. Ahí sí funciona. ¿Está? Entonces, saben que tienen electrones, en el núcleo tienen protones y neutrones, y hay un esquema muy ingenuo que asimila al átomo a un sistema planetario, ¿no? Que es muy, muy ingenuo, que para algunas cosas sirve, pero para otras cosas es muy peligroso porque nunca nadie sacó una foto a ese sistema planetario, ¿eh? O sea que tengan mucho cuidado con insistir en que eso es totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto, ¿no? Nunca nadie sacó una foto a ese supuesto sistema planetario. Pero bueno, vamos al grano. Entonces, lo que se descubre es que la masa puede, bajo ciertas circunstancias, tener otra propiedad, que le permite interactuar según esa otra propiedad, ¿sí? Que es tener carga eléctrica. ¿Por qué el electrón tiene una carga eléctrica y el protón tiene la carga eléctrica opuesta? Bueno, lo que siempre he dicho todos los años, ¿por qué eso es así? Van a San Ponciano, o van a la catedral, o van a una mezquita, o van a una sinagoga y le preguntan al correspondiente sacerdote. Él se va a encargar de contarles por qué. Acá en esta clase de física no. Lo único que le podemos decir es que se descubrió que aparte de tener masa, pueden tener carga. No sabemos por qué. Y además de la carga existía de dos tipos distintos. En el esquema se dieron cuenta que no era como con la masa, que la propiedad masa que hace que haya atracción gravitatoria la hay de un solo tipo, ¿sí?
O sea, no es posible que la Luna repela a la Tierra o que la Luna repela a algún otro objeto, o que algún objeto con masa sea repelido por la Tierra. Siempre las fuerzas son atractivas, de un centro al otro, ¿sí? De un centro al otro, ¿sí? No así con esta nueva forma de interacción. Quiero que piensen, que liberen un poco la cabeza de que hay entre las cosas que andamos dando vueltas, y que nos podemos llamar cosa, ¿no? Los filósofos usan mucho la palabra cosa. Existen múltiples interacciones. En este momento ustedes y nosotros estamos interactuando por un deseo de cobrar un sueldo y ustedes de aprender física y sacar un título. Pueden interactuar con otros porque les gusta la misma música, pueden interactuar con otros porque tienen un deseo de hacer un negocio, pueden interactuar con otro o con otra porque tienen el deseo de no sé qué cosa, ir a bailar o alguna otra cosa, ¿no? O sea, siempre hay parámetros de interacción. ¿Qué quiere decir parámetros de interacción? Por ejemplo, un gusto común, ¿sí? Deciden votar a la yegua y bueno, se juntan y hablan bien de la yegua. ¿Saben lo que es cuando uno se refiere a la yegua? Ahí es donde me voy para el lado de la política. ¿Está? Sí, sí. Bien. Ustedes llámenme la atención, de todos modos queda grabado, esto se lo pueden mandar al señor decano, decirle Eduardo sigue derrapando, está el señor decano, ya lo sabe, pero bueno, hay que atenerse a las consecuencias. ¿Está? Pero bueno, hay parámetros de interacción. El parámetro de interacción gravitatorio es la masa. Cuanto más masa tiene un objeto, más fuertemente se interactúa con otro. Por supuesto que hay que medir la masa. Bueno, acá pasa lo mismo. Se descubre de pronto, hoy lo descubrí, las cosas no solamente interactúan gravitatoriamente, sino que interactúan por tener carga eléctrica. No sabemos por qué tienen carga eléctrica, algunos no tienen carga eléctrica, los neutrones no tienen carga eléctrica, los protones tienen carga eléctrica, todos los protones tienen la misma carga eléctrica y entre ellos se repelen, todos los electrones tienen la misma carga eléctrica y entre ellos se repelen, pero los protones y los electrones se atraen. Todo esto es parte de una historia larguísima, donde la física ha hecho cientos de experimentos, más o menos complicados, desde el experimento fracasado de la bolsa hasta experimentos muy, muy finos, en donde se mide realmente la carga eléctrica del protón, la carga eléctrica del electrón, se ve que tienen la misma intensidad, ¿sí? Pero una se le debe asignar un signo y a la otra el signo opuesto. Eso del signo es arbitrario simplemente porque el esquema con signos positivos y negativos me permite escribir matemáticamente que en ciertos casos la fuerza va a ser atractiva y en ciertos casos la fuerza va a ser repulsiva. Cuando las cargas tengan el mismo signo, la fuerza va a ser repulsiva. Cuando las cargas tengan signo opuesto, la fuerza va a ser atractiva. En el caso de la gravitación, no. La masa es siempre del mismo signo, positiva o negativa, eso no importa, la ponemos positiva porque no necesitamos usar dos signos, ¿está? Y la fuerza siempre es de una masa a la otra, siempre intentan colapsar, ¿sí? Chocarse, por efecto gravitatorio, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo? Porque ya llevo hablando 42 minutos y no los escuché hacer preguntas. ¿Está? No, la verdad que no. Para mí es bueno porque en general a mí, para hablar tengo que pedir permiso. Bueno, los gatos no se oponen mucho a que yo hable, ¿no? Pero tampoco entienden mucho lo que digo. Está bueno que ni siquiera entiendan. Bueno, sobreviven en este momento 44, sobrevivimos 44 acá. Bueno, entonces, ¿cómo es la historia? Vamos a recordar brevemente la ley de gravitación universal y después voy a poner la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de gravitación universal, ¿qué es lo que dice? Que si tenemos dos masas, una masa acá M y otra masa por acá M minúscula, ¿sí? Hay una fuerza. En realidad tendríamos que ponerle a esto 1 y a esta 2, ¿sí? Hay una fuerza, ¿sí?, que hay entre esas dos masas, que depende del tamaño de la masa M1, vamos a llamarlas dos con minúscula, M1 y M2,
¿sí? M2, que dependen de M1, dependen de M2, dependen de la distancia entre ellas al cuadrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y como siempre en la física aparece algo que les cuesta generalmente trabajo entender a los alumnos, que es acá, tiene que haber una constante. Una constante, ¿sí? La fórmula ahí está muy mal escrita, ¿sí? Porque la fuerza es un vector. Por lo Faltaría el tanto, versor. le tengo que poner una flecha acá. ¿Sí? Le tengo que poner una flecha para indicar que es un vector. Y tengo que explicar esa fuerza, quién se la hace a quién, porque estamos hablando de interacciones. Le haría a los cuerpos la fuerza. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar de quién es el que hace la fuerza y quién es el que la recibe. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hablar de la fuerza que a 2 le hace 1. Esa. Esta es la fuerza que a 2 le hace 1. ¿Sí? Fíjense cómo lo escribo. Que a 2 le hace 1. Con la flecha arriba. Ahí. ¿Sí? Entonces voy a hablar de esa, ¿no? La fuerza que a 2 le hace 1. También existe la fuerza que a 1 le hace 2. ¿Está? Y lo que maravilloso en esta historia es que estas dos fuerzas cumplen con la tercera ley de Newton. O sea, la fuerza que a 2 le hace 1 tiene que ver con la fuerza que a 1 le hace 2, pero cambiada de signo. ¿Está? Las flechas son una la negativa de la otra. Tiene la misma intensidad, la misma recta de acción, pero sentidos opuestos, ¿sí? Esa es la tercera ley de Newton que cumple la interacción gravitatoria. Acá abajo, uno generalmente pone la distancia de la distancia entre estas dos cosas. ¿Sí? Pone la distancia. Nos queda pendiente allí, dijeron un versor. Muy bien. Acá falta algo que le dé el carácter vectorial. Que le dé el carácter vectorial. Y la constante. Hay que pasar a explicar claramente qué quiere decir eso. Las dos cosas. ¿Por qué no puse ahí la letra d elevado al cuadrado? Bueno, acá viene todo el aparataje de las matemáticas, que está correctamente explicado en el libro, y que lo voy a explicar yo ahora acá, porque uno debe armar toda la explicación para obtener la máxima potencia para describir la interacción. La máxima potencia quiere decir usar todas las herramientas de las matemáticas, en particular el lenguaje vectorial, para describir este proceso, ¿sí? Para describir este proceso. Esa D, en realidad, es un vector que tiene que ver con las posiciones de M1 y de M2, ¿sí? Tiene que ver con las posiciones de M1 y de M2. Entonces aparece un sistema de coordenadas. Voy a pasar de pizarrón, otro pizarrón en blanco. ¿Está? Voy a hacer más pequeñas las dos masas. Voy a poner acá la masa M1, voy a poner por acá la masa M2, ¿sí? Y voy a poner el sistema de coordenadas. Pero
¿Sí? Entonces acá tenemos el sistema de coordenadas que me permite hablar con precisión de esa distancia que separa las dos masas y a su vez la ubicación de las dos masas. Fíjense que estoy poniendo esas dos masas fuera en lugares arbitrarios. Ninguna de las dos masas la puse en el origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo después estoy preparando la artillería para hablar de mucho más de dos masas, ¿sí? Entonces lo que yo tengo acá es que la masa M1 está en la posición R1. La masa M2 está en la posición R2. O sea, los datos son así, M1 en la posición R1, con la flechita arriba. M2 en la posición R2, ¿sí? Pero lo que yo necesito es, para hacer la cuenta del pizarrón anterior, yo necesito hablar de la distancia. Necesito hablar de esto que está acá. ¿Sí? De eso que está allí. Eso que está allí es lo que tiene que ver con D. ¿Sí? Eso que está allí es un vector que nace en un lado y termina en otro. El vector que está acá, R, ¿sí? Uno le debe poner subíndices. Ese R no puede quedar así. Ese R tiene que ser llamado con subíndices. O lo llamamos R21 o lo llamamos R12. ¿Sí? Yo voy a preferir llamarlo R21. ¿Sí? R21. Y esto va a ser simplemente la diferencia entre la posición de R2 menos la posición de R1. ¿Mm? El otro es el opuesto. El otro es R1 menos R2. ¿Sí? El otro es el opuesto. Yo necesito uno. El que voy a usar va a ser el de arriba, R21. ¿Sí? R21. O sea, le voy a poner R21. ¿Sí? Acá va esta cabeza acá. Ustedes saben que cuando hacemos esa diferencia, el vector R21 es un vector que es así. ¿Sí? El otro, este que está acá, sería con la flecha para el otro lado. Así. Ese sería el R12. ¿De acuerdo? Entonces, con ese vector, yo ya voy a poder armar, bien armada, la expresión que está en el otro pizarrón. O sea, la fuerza sobre la partícula 2, hecha por la partícula 1, tiene que ver con una constante que todavía no hablé. ¿Por qué pongo acá una constante? Como la constante que está en la gravitación universal. Bueno, estamos hablando de gravitación universal. ¿Sí? Tiene que ver con la masa 1, tiene que ver con la masa 2, tiene que ver con algo elevado al cuadrado, que en realidad es R2 menos R1, o sea, R21, ¿sí? Es el módulo. Exactamente, su módulo elevado al cuadrado. ¿Sí? Su módulo elevado al cuadrado. Y acá va el versor, que yo voy a ir un poco medio acelerado, ¿no? El versor tiene que ver con R21 dividido R21 su módulo. ¿Sí? Les recuerdo que podemos poner R21 versor con el sombrerito como si fuese un ángulo, ¿sí? Para ahorrar, en este caso tiza no, sino tiempo de escritura, lo podemos escribir como R21 dividido R21 su módulo. Si quieren ponerlo más explícito, pueden poner R2 menos R1 dividido R2 menos R1 su módulo. Les recuerdo a todos que el módulo de un vector, ¿no? R vector es
x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, todo raíz cuadrada. Ese es el módulo de un vector, la raíz cuadrada positiva, ¿sí? Es una doble aplicación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y vamos quedando 43 sobrevivientes. Bueno, cuando hacemos eso, ya esto adquiere características vectorial, ¿sí? Esto quiere decir el versor, vamos a marcarlo con azul, es una flecha en el mismo sentido de R21, pero de tamaño unitario. Esto que está acá es R21 versor. ¿Está? Va en el mismo sentido. Entonces fíjense cómo funciona. Si, bueno, acá si lo pensamos con masas, hay que hacer un arreglo en esto. Si lo pensamos con masas, esto es importantísimo que lo miremos, las masas son números positivos, el módulo elevado al cuadrado es positivo, esto da un vector, ¿sí? Todo es positivo. Si es con masas, tenemos que ir rápidamente, porque estamos hablando de gravitación, poner acá un signo menos. Si hablamos de gravitación. O sea que, habiendo dos masas presentes, la fuerza siempre las lleva al colapso, a juntarse una con la otra. La fuerza va contra el versor azul. ¿Sí? Ahora, cuando decimos, no, pero paren un poco la pelota, a veces tienen carga eléctrica. Cuando tienen carga eléctrica, vamos a poner la carga eléctrica en qué color les gusta. Ya usamos el azul. Usemos algún color distinto, puede ser el verde, si les parece. El verde. Si aparte de tener masa, tienen carga eléctrica, cada una tiene masa, pero tiene carga eléctrica. No sabemos por qué de pronto les apareció la carga eléctrica. Tienen que ir a la mezquita, a la sinagoga, a la iglesia a preguntar por qué les apareció carga eléctrica, pero de pronto la tienen. Sea un protón y sea un electrón. Partículas elementales, si las hay, con carga eléctrica. Bueno, esta fórmula cambia cuando uno habla de la interacción electrostática. Gravitación, eléctrico. Como acá vamos a poner interacción gravitatoria, interacción eléctrica. En realidad electrostática, y van a ver por qué esa palabra que no la he usado hasta ahora, es importantísimo hablar de electroestático o quieto. Si ahora sacamos la masa 1 y la masa 2, borramos la masa 1, borramos la masa 2 y pasamos a usar carga, y ponemos acá carga 1 y carga 2, que hay que saber cómo medirlas, es un lío medirlas, no es trivial la medición de la carga, como no es trivial la medición de la masa. Siempre que medimos comparamos. Pero bueno, con la masa parece más fácil, uno va y compra una balanza de cocina y con la balanza de cocina dice que está midiendo la masa, en realidad está midiendo la interacción gravitatoria. ¿Qué fórmula? No sé. A ver, perdón, ¿están viendo las fórmulas ustedes? ¿Y el dibujo? Sí, se ve todo. profe. Sí. Bueno, mi socia y me dice que hay cosas que no se ven. Hoy tengo una red de contención, que es mi socia, que me llama la atención si digo alguna pavada, ¿vieron? Y yo mucho caso no le hago, pero no, me trajo un aparato importantísimo. Mi socia es pintora, ¿sí? Y este aparato, ¿lo ven? ¿Ven lo que es? Sí, es el que es para apoyar la mano.
Exacto, muy bien. Es un palito con una punta que tiene para no romper nada, ¿sí? Como si fuese palito de bombo. ¿Y cuál es el nombre de esto? ¿Sabe? El que dijo que es para apoyar la mano tiene que saber el nombre. No, ni idea. Sé para qué es, pero no sé el nombre. En realidad esto me serviría, por ejemplo, para apoyarlo sobre la pantalla, apoyar la mano sobre el palito, ¿se entiende? Apoyo la mano sobre el palito para que la letra no me salga tan quebrada. Los pintores lo usan y eso se llama tiento. Tiento. Por eso es que el refrán dicen ve con tiento. Ve con tiento es que uno vaya con cuidado, que no haga macanas. ¿Está? Bueno, volviendo al tema, cuando uno cambia la masa por la carga eléctrica, que debió medirla, ¿sí? Para poner esa cantidad, tiene que sacar ese signo menos. ¿Por qué tiene que sacar el signo menos? Bueno, porque ahora cuando las cargas son del mismo signo, la fuerza tiene que ir en el mismo sentido que el versor azul, ¿sí? O sea, ahora cuando estamos hablando de electromagnetismo, acá queda el signo más, que no se pone. El signo más uno no lo pone, lo supone por defecto, ¿sí? Cuando es gravitación tiene que estar ese signo menos, si no la fórmula está mal escrita. ¿Está? Si no la fórmula está mal escrita. ¿Mm? Cuando es por interacción eléctrica, estática quiere decir que las cargas están quietas, que no se mueven. ¿Sí? Cuando se llega a esta expresión, y les costó mucho trabajo llegar a la expresión, esta expresión que se llama la ley de Coulomb de la interacción eléctrica, se logró hacer en base a que consiguieron agarrar esas cargas y ponerlas quietas. No me pregunten cómo, porque no les quiero resumir esa historia, que es muy compleja. Entonces, pusieron las cargas quietas en un lugar, ¿sí? Además las hicieron suficientemente chicas respecto a la separación entre cargas. Cuando uno dice que algo es grande, algo es chico, algo es caro, algo es barato, es porque lo está comparando con algo. Si yo digo, eso es barato, es porque lo comparo con mi poder adquisitivo o lo comparo con lo que yo estoy dispuesto a gastar en ese objeto. ¿Está? Lo mismo si es grande o es chico. Entonces, las cargas se las supone quietas y se las supone muy pequeñas. Es más, usa la palabra cargas puntuales. En el texto van a ver ese término. ¿Qué quiere decir puntual? Que la dimensión de la pelotita que tiene la carga, el diámetro, es muy chico respecto a la separación entre cargas. ¿Está claro? Entonces uno dice alegremente es una carga puntual. Es como si a mí me miran de acá, me miran desde una distancia de 10 kilómetros y yo parezco un punto. Ahora, si se acercan, van a ver que tengo cabeza, brazos, torso y todo lo demás. ¿Está? O sea, ciertas cosas pueden parecer puntos en determinado momento y ciertas cosas no lo son en cierto momento. Bueno, entonces acá tenemos la interacción eléctrica. Fíjense, volvamos de nuevo con la historia. Acá tenemos el versor, ¿verdad? El versor está acá. Acá está el versor. A ver. Este es el versor que está acá. Y es este que está acá. ¿No? Entonces, si las cargas tienen el mismo signo, las dos son positivas, lo que está dividiendo también es positivo, la constante es positiva, entonces la fuerza va en el sentido del vector en azul. Quiere decir que la carga 1 está empujando hacia afuera la carga 2. ¿Sí? O sea que se repelen. Se repelen. Ahora, si una tiene el signo opuesto a la otra, el producto de esos dos signos distintos va a dar un número negativo, o sea que la fuerza va a ser atractiva. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno, por eso es que la artillería del signo en la expresión es sumamente útil contemplar la cualidad referida a un signo. Fíjense lo que estoy diciendo, la cualidad referida a un signo. Después en física teórica, mucho más avanzada,
encuentran que tienen que hacer montones de cuentas para justificar procesos y tienen que asignarle cualidades a las partículas elementales. Entonces, bueno, ya le asignaron la masa, que siempre es positiva, le asignaron la carga, que puede ser positiva o negativa, pero por ahí hay otros procesos en que hay que asignarle otras propiedades. Y les asignan, por ejemplo, el sabor, el encanto, la extrañeza. Entonces uno dice, tal partícula tiene un sabor tal. Y bueno, sabor, ¿pero qué? ¿Se la metieron en la boca, la probaron? No, porque hay, al asignarle sabor, uno puede decir, la que tiene sabor para tal lado hace tal cosa, la que tiene sabor para tal otro hace tal otra. ¿Se entiende lo que digo? Es medio oscuro, pónganlo en algún lado y si andan con mucha curiosidad, averiguan qué quiere decir el sabor de una partícula. Flavor, ¿está? O el encanto de una partícula, ¿no? Son términos que uno le asigna para darle más posibilidades de manejar el esquema matemático, ¿no? Pero bueno, así es como funciona la ley de Coulomb. Cuando uno habla de cargas, ya esto no es de Newton, sino que es la ley de Coulomb, ¿sí? A esto se le llama ley de Coulomb, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con el tema de la constante? La constante bendita que ya me la hicieron comer en física 1, cuando me pusieron la constante que iba ahí con gravitación, era la constante G. ¿Se acuerdan? Se llamaba G. Ahora en este caso la constante se la denota con la letra K. K. Bueno, tiene que ver con la elección de las unidades previas que uno ya tomó el compromiso de usar. O sea, cuando arrancamos toda esta historia, a la pelotita. Cuando arrancamos esta historia de hacer física, ¿sí? Hubieron constantes, hubieron cosas que medimos. ¿Qué cosas medimos cuando empezamos a hacer física? Velocidad. Velocidad, correcto. La masa. Velocidad, la masa. La masa, ¿verdad? La masa. Volumen. El kilogramo, ¿sí? O sea, 1000 veces el gramo. Podríamos decir el gramo, pero por masa. Volumen tiene que ver si, vamos a velocidad, volumen. Tiene que ver con volumen. la distancia. Medimos longitud. Energía también. Esto lo medimos en metros. ¿Está? Acá dijeron energía. Pero estas vienen después. Todas estas que me dijeron que son correctas vienen después. Hay cosas que son las primeras que medimos y dijimos, bueno, acá aceptamos un patrón. Tiempo. Y el tiempo. Exactamente. Estas tres son fundamentales, ¿sí? El tiempo, ¿sí? El tiempo que ya no me queda lugar en el pizarrón, ¿sí? Con el segundo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo elegimos estos patrones de masa, de longitud, de tiempo? Es toda una historia de la física. Los patrones tienen que ser reproducibles, tienen que ser racionales, tienen que guardar una relación con las cosas que uno quiere medir. Por ejemplo, el kilogramo tiene que ver con nuestro peso, con la taza de mate cocido que no me tomé y se enfrió. El tiempo, el segundo tiene que ver con el latido cardíaco. Aproximadamente uno puede decir que la frecuencia cardíaca es un latido por segundo, 60 pulsaciones por minuto, más o menos. Algunos tienen un poco más. Si se está sobreentrenado se puede tener menos de 60 pulsaciones por segundo. ¿Está? Pero bueno, uno elige un patrón de medida y después explica cómo medir. Eso es fundamental. Tal es así que Einstein plantea bien después cómo se debe medir. Porque muchos problemas surgen de que uno a veces mide mal. Cuando uno mide la masa, por ejemplo, ¿cómo mide la masa? Y en principio uno dice, bueno, va a la vieja verdulería y tiene una balanza de platos iguales. En uno pone las pesas y en el otro pone lo que quiere pesar. ¿Entienden lo que estoy hablando, no? Ahora son balanzas digitales. Bien.
En realidad la forma de medir la masa es distinta. La longitud, bueno, uno toma un metro. Acá, por ejemplo, tengo un objeto de medida, ¿sí? Una regleta de acero, y la va poniendo y va midiendo. Pero es delicado porque cuando uno mide, esto tiene que estar quieto respecto de lo que yo quiero medir. Si yo quiero medir mi mano, tengo que poner la mano quieta respecto del objeto. ¿Está? Tengo que poner la mano quieta respecto de la regleta. ¿Se entiende? Pero si la mano se está moviendo, ¿cómo lo mido? Tengo que mover la regla con la mano, o si no, tengo que medir de otra forma. Y ahí aparece la relatividad, ¿sí? Aparece la relatividad. ¿Y el tiempo cómo lo mido? Y voy, qué sé yo, a los suizos y compro un reloj, o voy a los chinos y le compro un reloj. Y no se pregunta más. Bueno, cuando uno hace esto, y en este caso aparece una nueva unidad que surge con el auxilio de la química, que es la unidad con la que se mide la carga, ¿sí? La unidad con la que se mide la carga es el coulomb. Voy a pasar acá, carga. La unidad con la que se mide la carga se llama, en honor al que planteó la expresión anterior, coulomb. ¿Sí? Coulomb. Esta tiene que ver con la química. ¿Sí? Tiene que ver con la química. Es desde los químicos que hacen experimentos de transporte de sustancias por electricidad. Cuando uno pone una sustancia en solución, disuelve cloruro de sodio en agua o lo que fuere, y hay transporte de cargas en un electrolito y depósito en eso, aparece el coulomb. Sí, es un proceso bastante complejo, pero hagan acto de fe, como lo harían con cualquier tipo de sacerdote, de alguna manera uno trata de serlo, ¿está? Que se puede medir la carga eléctrica, pero viene de la química, no tiene nada que ver con... tiene que ver, sí, con las anteriores, tiene que ver con el tiempo, con la masa, con toda esa historia. Pero el problema es que si uno viene a esta expresión y acá pone un coulomb, y acá pone un coulomb, ¿sí? Esto, por supuesto, es un vector cuyo módulo es una unidad, ¿verdad? Y acá pone un metro, ¿sí? Y acá pone un metro, ¿sí? La fuerza que aparece de este lado no da un newton, ¿sí? No da un newton. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, sí. sí, profe. Lo mismo pasa con la gravitación. Con la gravitación, si uno pone acá la fuerza que a 2 le hace 1, ¿sí? Y uno pone la constante de gravitación, pone acá M1, pone acá M2, pone acá R21, su módulo elevado al cuadrado, y acá pone R21 versor. Si acá uno pone un kilogramo, y acá pone un kilogramo, ¿sí? Y acá pone un metro, esta fuerza no da un newton, ¿sí? ¿Sí? No da un newton, ¿sí? Sí, sí. Precisamente la constante se mide así. Uno pone un kilo acá, un metro acá, y se fija cuánto da esto y pone la constante. Esa constante es infinitamente pequeña. Infinitamente pequeña quiere decir que si, por ejemplo, siempre hago el mismo chiste, ya me lo han escuchado, si de pronto alguno de ustedes se le tira encima a otra persona, ¿sí? Por alguna causa inconfesable, y la otra persona lo recibe con una trompada, y usted dice, no, perdóname, lo que pasa es que yo me tiré encima tuyo porque las interacciones de nuestras masas
hacen de que la fuerza gravitatoria me impulsó a tirarme encima tuyo. ¿Está? La otra persona dice, no, hermano, la fuerza gravitatoria entre nosotros es infinitamente pequeña. ¿Se entiende? Por más Ahí que te si meto yo de la tengo, trompada. claro, ahí viene el problema de la trompada. Si yo tengo 60 kilos y la otra persona tiene 45 kilos y estamos a 1 metro de distancia, hagan 60 kilos o 65 por 45, divídanlo en 1, y eso va a dar un montón de newtons, que son un montón de kilogramos fuerza. Sí, pero no. Esa constante G dice, no, eso es no sé cuánto por 10 a la menos no sé cuánto. La fuerza es imperceptible. Ni aun cuando estuviésemos sentados en carritos con rodamientos sin roce, la fuerza gravitatoria no nos llevaría a colapsar. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que refleja la constante G. ¿Sí? Bueno, con la expresión de Coulomb ocurre al revés. Si uno pone 2 coulombs muy cerca, a 1 metro de distancia, va a la ferretería, compra 2 coulombs, el ferretero lo va a tratar muy mal si le piden 1 coulomb, y mucho peor si le piden 2. Le va a decir, mire, pedazo de tonto, eso no se vende así. ¿Está? Pero si lo pudieran tener 2 coulombs y ponerlos a 1 metro de distancia, las fuerzas son monstruosas. Si los 2 coulombs fuesen del mismo signo, serían fuerzas repulsivas enormes. ¿Sí? Un coulomb, otro coulomb, 1 metro de distancia le da toneladas de fuerza repulsiva si son del mismo signo, y toneladas de fuerza atractiva si son de signo distinto. ¿Está claro, señores? ¿Por qué es así? Porque la naturaleza se comporta así. ¿Por qué? Porque nos hemos visto comprometidos a tomar las unidades con las leyes de Newton. Quizás salté una parte. Recuerden que la unidad de fuerza es el Newton. Y la unidad de fuerza surge de hacer el producto masa por aceleración. O sea que cuando uno pone 1 kilogramo por 1 metro sobre segundos al cuadrado, ¿está? Es lo que le da el Newton. ¿Sí? Entonces fíjense que la unidad de fuerza va unida a la elección del kilogramo, va unida a la elección del metro y va unida a la elección del segundo. ¿Sí? O sea, la unidad de fuerza no es una unidad que uno la pueda elegir arbitrariamente a su gusto. Si eligió el kilogramo, si eligió el metro, si eligió el segundo, gracias a don Newton, tenemos un grado de libertad menor. No podemos decir, a mí se me ocurre elegir la unidad de fuerza tal. No. La unidad de fuerza natural surge a través de la segunda ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algunas preguntas? Hagan preguntas, porque acá hay 40 sufrientes participantes que uno cree que están todos conectaditos escuchando todo. Por ahí alguno, como me pasó un día, estaba dando una clase y escucho de pronto un ruido parecido a esto. ¿Escuchan el cubito ahí adentro? Sí, sí. Sí. Bueno, escucho el cubito adentro de un vaso y le digo, te estás tomando, era clase de análisis, le digo a los chicos, te estás tomando, eran como las 8 de la noche, le digo, te estás tomando un poco de Coca-Cola. Dice, no, es un Gancia, me dice. Está bien, son las ventajas, ¿no? Claro, la ventaja de la virtualidad. La ventaja de la virtualidad, que además ahí sale una fotito, un nombre, está, incluso si levantan algo, si yo tomo esto, yo digo que acá hay mate cocido, pero ustedes qué saben si hay mate cocido. ¿No? Que está frío. Bueno, entonces, otro detalle importante que, bueno, vamos a ya presenté la ley de Coulomb. Les recuerdo, hago mucha insistencia en que usen el texto de la cátedra. Está maravillosamente hecho, con mucho afecto, con mucho conocimiento, prolijamente hecho.
está usando todas las matemáticas que deben usarse, como yo acabo de poner en el pizarrón anterior, ¿sí? Porque, ¿qué pasó acá? El pizarrón, este que está acá, ¿lo ven? Tiene que usar estas matemáticas con toda esta letra tan fulera que mi esposa me trajo el tiento para ver si las letras me salen un poco mejor. No, porque esto ya... Lo que pasa es que el pizarrón resbala. Yo estoy escribiendo en la pantalla y el lapicito no se traba contra el pizarrón, entonces me sale la letra así como sale. Pero bueno, voy a que el libro tiene todo bien prolijo, bien, y tómenlo con cariño, vean por un lado los conceptos físicos, después los requerimientos del uso del aparato matemático, como decía Galileo, ¿no? El lenguaje de la física es las matemáticas, y lo que le da potencia después de cálculo. Si no podemos usar las matemáticas, estamos muy jorobados, porque las matemáticas nos solucionan para hacer las cuentas, ¿no? Entonces, la cosa es así. Presenté la ley de Coulomb de fuerza entre cargas puntuales. Fíjense, insisto en esto, repítanlo, anótenlo, cuando lo lean, subrayenlo con lápiz, que se pueda borrar si es necesario, o con marcador. Bueno, ahora van a hacer la lectura virtual, pueden usar un marcador virtual en la pantalla, ¿no? En lo que vayan leyendo. Pero es la ley de Coulomb, se la postula para cargas quietas y puntuales. ¿Qué pasa si las cargas se mueven? ¿Cómo se atraen si ellas se están moviendo? Y eso es un tema complicado. Es un tema complicado. Porque cuando las cargas se están moviendo, ya aparece lo que ustedes dijeron, el tiempo. ¿Por qué? Porque en un tiempo está en un lado, en otro tiempo está en otro tiempo está en otro. ¿Y cómo es la interacción? ¿Es instantánea? O sea, cuando yo veo a la luna está en el lugar donde yo la estoy viendo, o yo la veo y en el instante que la estoy viendo ya la luna está un poco corrida, porque la luz tardó un tiempo en llegar. Bueno, acá se descubre también trágicamente que la ley de Coulomb, si bien es muy importante, no contempla esto. Por eso es que la ley de Coulomb, que es muy importante y que empezamos por ella, no es una de las leyes que va a parar al cuadro de honor de las leyes del electromagnetismo. Las leyes del electromagnetismo son 4. Todavía no presenté ninguna. Pero no entra en ese cuadro de honor por esta falla que tiene la ley de Gauss, fui a pensar a la que sí entra en el cuadro de honor, la que es inmediatamente, que se llama la ley de Gauss, ¿no? La ley de Coulomb tiene esa falla. Habla necesariamente de cargas quietas. Y eso es realmente una concesión que a veces cuando estamos estudiando física hacemos para empezar a entender, con el riesgo de que no estamos entendiendo todo, porque la física necesita que el tiempo transcurra. ¿Sí? Es más, el ser humano entiende, y acá empieza, como me han dicho varios alumnos y mi señora, eso es filosofía barata y zapatos de hule, ¿no? Uno tiende a olvidarse que el tiempo transcurre, que esta hora o 2 horas que estamos acá, las usamos en esto y estas 2 horas no vuelven. ¿Está? Entonces, cuando hacemos física sin contemplar que el tiempo transcurre, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo una aproximación. Una aproximación. Y eso quiere decir que la ley de Coulomb es solamente para cargas puntuales y quietas. Y entonces uno dice, ¿qué pasa si no están quietas? Es otra historia, vamos a verlo después. Vamos a llegar a eso cuando tengamos las 4 leyes del electromagnetismo, ¿sí? Las 4 leyes del electromagnetismo, y ahí vamos a ver qué pasa cuando el tiempo cambia. Entonces ahí empieza la gran potencia de la física y la limitación de su potencia también, porque sirve para algunas cosas, sirve para que nos estemos comunicando, para que nos podamos ver cuando estamos directamente cara a cara, pero no sirve, qué sé yo, por ejemplo, ustedes vieron que siempre existen los influencers, ¿no? Siempre existieron. Bueno, yo tengo un influencer. ¿Dónde lo dejé? Pero
¿Sí? ¿Por qué vine a parar a los influencers? Bueno. La física sirve para muchas cosas, pero no hubiera servido para escribir este libro. ¿Lo conocen? Sí. Sí, profe. Bueno. Antoine de Saint-Exupéry es un influencer mío. ¿Sí? Antoine de Saint-Exupéry es un influencer mío. La ventaja que tenemos algunos es saber reconocer que elegimos los influencers. Uno puede elegir un influencer y de pronto dejar de seguirlo. Esta es una página maravillosa, quizás la conozcan. ¿La conocen? ¿Quién no la conoce? Desconocida. No me maten, nunca leí El Principito. Bueno, es el primer libro que tenés que leer. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con la clase de física. Bueno, entonces, cuando uno tiene en cuenta que la primera ley, que no es del electromagnetismo, el electromagnetismo mezcla la electricidad con el magnetismo y con el tiempo. Y con el tiempo. La ley de Coulomb no tiene el tiempo. La ley de Coulomb exige que las cargas sean puntuales y estén quietas. Y eso, en términos poco académicos, es muy útil al principio, pero es una porquería, porque no podríamos estar haciendo esta clase ni escucharme estas pavadas si nos hubiéramos quedado solamente con la ley de Coulomb. Entonces, en cuanto a meter el tiempo, vamos a tener que postergarlo un poco. Pero en contra del término de cargas puntuales, falta un ingrediente más que tenemos que darle de rosca a esto. Tenemos clases de las 11 a la 1, ¿verdad? Nos quedan 35 minutos. Bueno, hay otra ley más que descubrieron, que es qué pasa si la carga no es puntual. O sea, si no podemos hacernos los tontos y decir, bueno, la carga que reside en este objeto masivo, ¿sí? El objeto masivo que tiene la carga, que lo tenemos gracias a Dios, a Alá, a Jehová, al que fuere, ¿está? Este objeto masivo que tiene la carga no es chiquitito, chiquitito respecto a la distancia a la que estoy observando. No. Ahora me encuentro con que el objeto que tiene cargas es un objeto enorme que tiene cargas por todos lados y que lo tengo muy cerca. ¿Se entiende a dónde voy? O sea que el dibujo, paso de coso, no es una cosa chiquitita, otra por acá. Acá tengo un objeto que tiene masa M1 y que tiene carga Q1. Y acá tengo otro objeto que tiene masa M2 y que tiene carga Q2. No, esto se pudrió, no va más. Ahora tengo una cosa así grandota y tengo otra cosa por acá. Esto tendrá la masa M1 distribuida, esto tendrá la masa M2 distribuida, y tiene la carga Q1 y tiene la carga Q2. Pero tiene la carga quién sabe por dónde. Tiene un poco de carga por acá, otro poco de carga por acá, otro poco de carga por acá, otro poco de carga por acá, ¿se entiende? Y lo mismo pasa acá. Tienen cargas metidas por distintos lados, y la masa también podría no ser homogénea, ¿está? Uno se come una torta, el otro día me trajeron mi hija una torta, y la torta tenía, qué sé yo, pasas de uva, almendras, y además estaba por un lado más borracha que por el otro. La masa no era homogénea, ustedes son de mecánica, saben muy bien que lo que quiere decir que tengan una colada de fundición y que la colada no sea homogénea, ¿está? Y bueno, la carga está distribuida. Pero bueno, yo tengo este caso que es mucho más real que lo anterior, ¿sí? De todos modos tiene que estar quieto para que podamos aplicar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo debo mirar a este problema? ¿Se pudrió todo? ¿Lo que hablé antes no sirve? No. La experiencia nos dice que cada cachito de carga del primer cuerpo interactúa con cada cachito de carga del segundo cuerpo. Y cuando yo empiezo a hablar cada cachito, estoy hablando de cada fracción, de cada delta o de cada diferencial. O sea, yo puedo pensar que la carga Q1
en realidad es una suma de fracciones. De fracciones de carga. O sea, escribiéndolo para impresionar al interlocutor, uno puede decir que Q sub 1 es igual a una sumatoria de fracciones de carga, donde esto va a ir desde I igual a 1 hasta N. ¿Qué quiere decir? Que acá tendré un delta de Q1, acá tendré un delta de Q2, acá tendré un delta de Q, y acá tendré un delta de Q4. Y entonces también va a ocurrir con Q sub 2. Va a ser una suma, pongámosle que si acá pongo I, habrá que poner también, como acá puse 1, acá tendré que poner un 1 acá arriba. Entonces pondré que esto es una suma, ¿sí? Con J desde 1 hasta H mayúscula, o J mayúscula, lo que fuere, de deltas de Q sub J 2. El 2 es porque estoy en el cuerpo 2 y el 1 es porque estoy en el cuerpo 1. Entonces acá tengo un delta de Q1, 2, acá en el delta de Q1, 1, 1, 1, 1, acá tengo el delta de Q2, 2. ¿Me van siguiendo en el dibujo y en la idea? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, sí. Entonces uno pasa a pensar que la carga que tiene el cuerpo grande se compone de distintos pedacitos distribuidos en el cuerpo grande, en el cuerpo 1. Lo dibujé más grande para que no sea exactamente tan rutinario. Y la carga que tiene el cuerpo 2 se compone de distintos pedacitos que tiene el cuerpo 2. ¿Y qué es lo que se descubre experimentalmente? Que cada fracción de carga de uno de los cuerpos se vincula con una fracción de carga del otro cuerpo. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo, pero esto es una conclusión a la que se llega por haber hecho experimentos. ¿Está? No es algo gracioso que uno fuera a la sinagoga, a la mezquita o a la iglesia y el cura le dijo, mirá, Eduardo, vos ya descubriste, o Coulomb te lo dio, el llamado principio de la ley de Coulomb, y ahora vos que viniste acá, porque sos un tipo creyente, viniste a la sinagoga, a la mezquita o a la iglesia, el Señor me dijo que te diera el principio de superposición. El principio de superposición dice lo siguiente, que cada pedacito de estos interactúa con otro pedacito de estos. Este interactúa también con este. Este también interactúa con este. Todos contra todos. ¿Se entiende? Y que cuando interactúan, se olvidan que los otros están presentes. ¿Me van escuchando eso? O sea que Sí, va a sí, haber una sí, profe. fuerza entre el delta Q3 en el cuerpo 1 con una fuerza con el delta Q1 en el cuerpo 2. Y que esa interacción es independiente que estén los otros pedacitos dando vuelta. Estas interacciones, esto se llama principio de superposición, no ocurre en la naturaleza. Yo lo he podido verificar. ¿Sí? Quizás ustedes también lo hayan podido verificar. O sea, si ustedes, bueno, ahora están estudiando en la virtualidad, no se da. Pero imagínense que alguno de ustedes tiene una hermana muy mona y que algún amigo de ustedes viene a estudiar a su casa, ¿sí? Bueno, el sátrapa que va a estudiar a la casa de cualquiera de ustedes se va a comportar muy distinto con su hermanita si ustedes están presentes o no. ¿Está claro? La interacción del sátrapa que los va a visitar, esa interacción va a estar modelada porque ustedes miren qué es lo que hace el sátrapa con la hermanita de ustedes. ¿Está? Acá no pasa eso. La interacción de a pares
ocurre independientemente de que haya otro dando vuelta allí. ¿Me entienden? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. 40 sufrientes, 39 sufrientes que se están bancando esta clase, tienen todo el derecho del mundo a parar y decir, Eduardo, no se entiende nada, empezá de nuevo. No me agravia, es más, me da la idea que no le hablo a un puntito luminoso, sino que hay gente ahí del otro lado. A veces miro para el lado de allá, porque en el lado de allá hay una pantalla y veo ahí un par de caras, ¿sí? Lo veo a Guido y a Santiago. Quizás hay más, pero bueno, ahí solamente mi computadora me deja ver 8. Ahí veo un poco más grande. Ahí aparece Emanuel. Bien, bien. Sufriente Emanuel, ahí está. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahí lo tengo a Dylan, a Juan Bautista, a Valentín, León, Juliano, Joaquín, Benjamín, Augusto, Santiago. ¿Quién más dice acá? Adrián, Felipe, Lautaro, Matías, Tomás, Camilo, Fernanda, Matías. Bien, eso parecen ser todos. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo escribiríamos esto, no? Este se llama principio de superposición, ¿sí? El principio de superposición se llama principio de superposición lineal. Lineal, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo una causa, el efecto no se ve modelado por la presencia de otras cosas. Por ejemplo, si yo tomo dos medicamentos, un medicamento, por ejemplo, para el dolor de estómago, porque tengo acidez, ¿sí? Bueno, el medicamento ese por ahí, si tengo acidez, me saca la acidez. Pero si yo tengo que tomar un antibiótico, el antibiótico mata a los bichos, pero si tomo los dos juntos, en una de esas, el antiácido anula el efecto del antibiótico. Entonces no se suman linealmente los efectos. Acá no pasa eso. Si tengo fracciones de carga, cada fracción de carga interactúa con otra fracción de carga independiente de lo que esté ocurriendo, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, podemos escribir, supongamos que en el caso anterior, este llamamos el cuerpo 1 y el cuerpo 2. ¿Sí? A ver qué es lo que vamos a poner. ¿Cómo hacemos la cuestión esta? Supongamos que yo acá tengo un poco de carga. En el cuerpo 2. ¿Sí? Y acá tengo toda la distribución de cargas. Entonces yo quisiera conocer, ¿no? Puedo conocer, por ejemplo, una fracción de fuerza ¿qué pasa si vamos a escribirlo? K por la sumatoria por I desde 1 hasta N de delta K
sub I en el cuerpo 1 por delta Q sub J en el cuerpo 2 dividido R J2 menos R I1. Su módulo elevado al cuadrado por R J2 menos R I1 dividido el módulo de él. J, este es I. ¿Sí? Esto hay que darle un nombre. No le he puesto el nombre, ¿eh? Este es un nombre. Pero lo que estoy haciendo con esta expresión que está acá, con todos los inconvenientes, es calculando qué fuerza le hace este que está acá a este que está acá. ¿Sí? Y después, ¿qué fuerza le hace este otro que está acá a este que está acá? ¿Y qué fuerza le hace este otro que está acá a este que está acá? O sea, estoy investigando la fuerza total que le hace el cuerpo 1 a cada pedacito de estos. Después tendré que ver lo que le hace a otro pedacito de por acá, a otra fracción de carga que está por acá, a otra fracción de carga que está por acá. Y sumar todo si yo quiero saber la interacción total. ¿Cómo se compone el peso mío? Cuando yo me paro en la balanza, ¿sí? Cuando yo me paro en la balanza, la tierra atrae mi mano, atrae mi codo, atrae la cabeza, atrae el torso, atrae las piernas, y la balanza junta todo. Pero la tierra atrae por separado. Debo decir que se puede resumir toda la masa del cuerpo en un punto, un centro de masa. A veces sí, a veces no. Depende. Eso para el problema mecánico es vital, es vital. Es vital. Si yo me paro sobre esta silla y me corro malamente, me termino cayendo. Porque la realidad es que la fuerza está actuando en cada punto de mi cuerpo y hay una resultante. Bueno, el álgebra es un poco compleja, esa fórmula no es muy feliz, tampoco le di el... Acá tendría que decir qué cosa es. Acá esto es la fuerza total sobre delta Q J2. O sea, solo sobre esta fracción. Solo sobre esta fracción. Solo sobre esa fracción. Porque sumé con el índice I. Al sumar con el índice I quiere decir que junté todos los que estaban en el 1, atrayendo ese pedazo. O sea, hay una doble suma después. Si yo quisiera saber, si yo quisiera llegar a la fuerza total, sobre el cuerpo 2, sobre todo el cuerpo 2, este es el cuerpo 2, tengo que hacer una doble suma. ¿Se entiende, señores? Esto es simplemente para plantear un esquema, no quiere decir que vamos a usar estas cuentas, guarda, es simplemente para que vean cómo, por ejemplo, el esquema matemático me permite
avanzar en la complejidad. Nunca vamos a usar las cosas en casos sumamente complejos. Siempre que vamos a hacer los problemas, va a aparecer lo que se llaman condiciones de simetría. Condiciones de simetría va a querer decir que la suma va a ser muy fácil de hacer. ¿Sí? Muy fácil de hacer. Por ejemplo, supongamos, para dar un ejemplo, que uno tiene que el cuerpo 1 en realidad es un anillo. Un anillo y que la carga Q1 está uniformemente distribuida en el anillo. ¿Sí? O sea que hay un poco de carga acá, otro poco de carga por acá, ¿sí? Y otro poco de entremedio, homogéneamente distribuida en todo el perímetro del anillo. Y que uno pone acá la carga Q sub 2, que es puntual. Ese es un problema típico. Pero la pone a la carga sobre el eje del anillo. ¿Está? Este es el eje del anillo. Entonces, cuando uno va a calcular la fuerza total, va a dar así. ¿Sí? Si suponemos que el signo de Q1 es igual a menos el signo de Q2. ¿Está? Si una es positiva y la otra es negativa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta la va a traer un poco para allá, pero también va a haber otra de por acá que la va a traer para allá, así, ¿sí? Y las dos van a dar en ese sentido. Y cada cachito de estos tiene su antagonista del otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Está en el eje del anillo, está en 3 dimensiones. O sea, el anillo está puesto así, y sobre el eje del anillo, en un punto, está la otra carga. ¿Está? Entonces, por simetría, uno va a poder hacer la suma fácil. Cuando vea el problema hecho, van a aparecer senos, cosenos, un montón de cuentas. Uno se puede asustar más, se puede asustar menos. Qué sé yo, siempre tiene en la heladera la posibilidad de los cubitos y el gancia, no sé. ¿Sí? Para tranquilizarse. Pero la idea es que uno sepa que está sumando vectores, que los vectores se pueden arreglar, acomodar, y que la suma, en definitiva, al final va a ser sencilla. No le vamos a tomar cosas excesivamente complicadas. Pero bueno, entonces hemos visto, por lo que va del día, la ley de Coulomb y el principio de superposición. ¿Sí? El principio de superposición, si lo tuviéramos que poner en una fórmula, en una expresión matemática, porque uno siempre se siente más seguro cuando tiene una fórmula, porque uno dice, ah, bueno, ya tengo tal fórmula, usá tal fórmula, nos dice el amigo, ¿no? La expresión sería, o es que la fuerza total es igual a la total sobre un cuerpo, la fuerza total eléctrica sobre un cuerpo es igual a la sumatoria de las fuerzas tomadas de a pares. Las fuerzas tomadas de a pares. ¿Está? Sí, es la sumatoria de las fuerzas tomadas de a pares. En donde si son cargas puntuales, bueno, será la suma de cargas puntuales. O sea, si mi dibujo es, por ejemplo, que acá tengo una carga, acá tengo otra carga, acá tengo otra carga, acá tengo otra carga, y así siguiendo, ¿no?
tengo la carga Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5, ¿no? Y quiero calcular la fuerza total sobre 5, tengo que hacer la sumatoria de la fuerza con I, sobre 5, y acá pone un índice, por ejemplo, I, ¿sí? Donde I va desde 1 hasta 4. O sea, la fuerza que le hace por ejemplo, la fuerza que le hace a 5, que le hace 1, la fuerza que a 5 le hace 2, la fuerza que a 5 le hace 4, con flechitas arriba siempre, no hay que olvidarse de las flechitas, y la fuerza que a 5 le hace 3. O sea, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Me van siguiendo? Cada una de ellas se calcula usando la ley de Coulomb, ¿sí? Cada una de ellas se calcula, ¿sí? La fuerza que a 5 le hace I va a ser igual a la constante K, que multiplica la carga 5 por la carga I por R5 menos RI, su módulo, elevado al cuadrado, multiplicado por el versor R5I. ¿Está? O sea, calculándola de a pares. Las fórmulas Sí. impresionan. Sí, escucho. No, que estaba entendiendo ahora. ¿Tienen el libro por ahí a mano para irlo viendo? Esto está de lujo en el libro, ¿eh? Con buena letra, todo bien dicho, ¿está? El único Está bien. inconveniente la única ventaja que yo le puedo sacar al libro, es que ustedes me pueden preguntar y yo quizás les pueda contestar. El libro no les va a contestar. Tienen que llamarlo a Alejandro o a Lorena y preguntarles. Entonces, bueno, así es como yo calculo la fuerza total sobre 5. ¿Sí? También podría calcular la fuerza total sobre 2 o sobre 3. ¿Qué hacen las otras? Fíjense que cuando yo calculo la fuerza total sobre un objeto, ese objeto no hace fuerza sobre sí mismo. ¿Mm? ¿Está? O sea, no puede haber en el subíndice acá 5, 5. ¿Está? Acá no puede, acá por ejemplo no puede ser 5, 5. Acá tiene que ser 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 y punto. Porque si los dos índices fuesen iguales, acá daría 0 y estaría dividiendo por 0. O sea, lo que esta teoría nos dice es si una carga puede hacer fuerza sobre sí misma. Es un absurdo para esta teoría. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, si las cargas son puntuales, es una suma discreta. Si las cargas no son puntuales, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes ya están en segundo año, ¿sí? Si las cargas no fueran puntuales, es una integral. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es pensar en que la carga, a ver qué es lo que pasa que no me deja pasar, la carga estuviera distribuida en una barra. Supongamos que yo tuviera una barra cargada, ¿sí? Esto tiene la carga Q1 y está uniformemente distribuida. Y pongo acá la carga Q2, puntual. Y entonces me pregunto, ¿con qué fuerza esto es atraído o repelido? Supongamos que son de distintos signos y que la fuerza fuese atractiva, o del mismo signo y sería repulsiva. Y bueno, el proceso es un proceso en el cual yo tengo que pensar que cada cachito de estos
tiene un diferencial de carga. Un diferencial de carga. ¿Sí? ¿Cómo armo el diferencial de carga? Y bueno, esto tendrá una longitud, L, y defino el cociente de Q sub 1 dividido L. Lo defino, 3 rayas, lo defino, me lo invento. ¿Por qué? ¿Por qué me lo invento? ¿Con qué derecho me invento yo esto? Y porque me están diciendo, mira, Eduardo, vamos a desparramar, ¿sí?, uniformemente a lo largo de todo esto, la misma carga, como en esto, está uniformemente desparramada la masa. O sea, he de suponer que si yo corto 1 centímetro de longitud, acá, tiene la misma masa que si lo corto acá, porque el palito parece homogéneo. ¿Se entiende? Parece. Podría no serlo. Podría haber sido hecho de forma inhomogénea, que el grosor fuera variando, y entonces cada segmento tiene distinta masa, pero no es el caso. En el caso de la carga, uno puede decir, bueno, voy a cargar esta varilla, voy a frotarla, y voy a darle la misma carga en cada cachito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá aparece lo que se llama densidad lineal, con la letra lambda. Densidad lineal de carga. Le voy a poner un 0 para indicar que es constante. Densidad lineal de carga. En este caso particular, constante, para empezar en el grado de dificultad. Después podría decir, no, es variable, y a medida que me voy trasladando, entonces, ¿cómo calculo la fuerza? Y bueno, me hago cargo, pongo ya un sistema de ejes, ¿no? Pongo un sistema de ejes, ¿sí? Cuando pongo el sistema de ejes que me ayuda a hacer los cálculos, pongo el eje X acá, ¿sí? A esto le doy una posición, X, tengo que poner un 0. ¿Dónde pongo el 0 de este sistema de ejes? La respuesta, siempre aséptica, es en cualquier lado. El 0 se puede poner en cualquier lado. También el sistema de ejes podría no haber ido así, lo cual ya hubiera sido bastante tonto, porque yo elegí poner la carga Q2 en el mismo sentido de la varilla. Entonces eso me está indicando una simetría. O sea, ya es mandatario que haya un eje que vaya según la barra cargada y que pase por la carga que está precisamente en ese eje. Si no, se complican los cálculos innecesariamente. El 0 se puede poner en cualquier lado. Se puede poner en donde está Q2, se puede poner en cualquier lado. Pero hay lugares especiales en donde si yo elijo el 0 en esos lugares, el resultado va a quedar mucho más fácil de recordar, mucho más lindo, si se puede llamar lindo a una expresión matemática, ¿está? ¿Sí? La cuenta va a ser más fácil de hacer si pongo el 0 en algún lugar específico. El lugar, ya me lo dicta la experiencia de haberlo hecho mal primero, ¿no? La experiencia siempre es así. Uno hace las cosas mal y después se da cuenta. Es muy poco común que uno las haga bien de primera vez. Hasta a veces no es bueno que salgan las cosas bien de primera vez porque entonces uno se cree que es un capo, que es un genio, y no es así. Y además uno no está frente a los errores que probablemente se puedan cometer. ¿Sí? Cuando uno se equivoca y no se muere, dice, ah, bueno, acá está el error, no vamos a repetirlo, le vamos a explicar al otro que no meta la pata acá. Bueno, haciéndola corta, el 0 bueno está acá. El 0 está acá. ¿Mm? Allí está el 0 bueno, de forma tal de que este punto se llama L sobre 2, y este otro punto se llama menos L sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta condición de simetría va a hacer que después la fórmula salga bárbara, hermosa, la ponemos en un cuadrito, nos la acordamos, hay que acordársela porque son de las pocas fórmulas cortas, y va a tener, como por ahí dijo uno de los compañeros de ustedes,
que no lo veo ahora acá, hacia ahí, Guido, ¿sí? Va a aparecer como si fuera un centro de masas. ¿Está claro? Cuando hagamos la cuenta, acá vamos a poder, como un centro de carga, ¿sí? Va a aparecer. Entonces, cuando acá aplicamos el principio de superposición, lo que nos va a decir el principio de superposición es que, vamos a borrar esto, que lo que vamos a tener que sumar va a ser las interacciones que hay entre esto que está acá y esto que está acá. Esto va a ser variable. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de este cachito, después vamos a hablar de otro que está por acá, después vamos a hablar de otro que está por acá. ¿Sí? Y a estos cachitos, no se les llama cachitos, está recontra mal llamarlos cachitos, se les llaman diferenciales de carga. Diferenciales de carga en el objeto 1, porque este es el objeto 1. ¿Sí? Y el diferencial del objeto 1 tiene que ver con esta posición en la que yo me paré. Y tiene que ver con el ancho de esto. El ancho de esto. Fíjense que yo tampoco puedo usar la misma letra para esto que para esto. Porque eso se transforma en una porquería. He puesto el mismo nombre a dos cosas distintas. ¿Sí? Uno puede tener, qué sé yo, hijos o hermanos gemelos, pero nunca les pone el mismo nombre. Sería un acto tremendamente despiadado. Entonces a uno le damos distinto nombre. Como ya sabemos que vamos a sumar con esto le ponemos un prima. El prima me indica la variable muda de suma. Y este objeto, que está en ese lugar, tiene esa carga. Y tiene que ver con el ancho que está acá. A esto se le llama diferencial de X'. ¿Sí? Y en este caso particular, el diferencial de carga Q1 tiene que ver con el ancho diferencial de X'. Tiene que ver a través de la densidad de carga, a través de esto, de la densidad de carga. Como es muy sencillo, es que el diferencial de carga Q1 va a ser nada más y nada menos que la densidad de carga, que la calculamos haciendo el cociente S, por diferencial de X'. ¿Sí? Y ya nos llegamos a las 13 horas y se entra a acabar la clase. Bueno, y entonces con esto armamos la sumatoria. Fíjense que la condición de simetría hace de que cada uno de los diferenciales de carga, todos, el negro tira para allá, el rojo tira para allá, el verde también tira para allá. O sea que cuando sumemos las acciones de cada uno de estos diferenciales, ¿sí? Las acciones de cada uno de estos diferenciales, ¿sí? Van en el mismo sentido, y eso me favorece, porque si bien son suma de vectores, son vectores colineales. Y los vectores colineales se suma simplemente su módulo, lo cual es muy peligroso porque uno dice, bueno, pero entonces me olvido de usar vectores. No, me olvido de usar vectores. No, eso es un horror que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Porque si en vez de haber puesto yo la carga en el eje de simetría que está según la longitud de esa, lo hubiera puesto en la bisectriz, ahí es distinto. Ahí es distinto y la suma hay que hacer bien la suma, que es más o menos como con el anillo, en el eje del anillo, donde hay ciertas cosas que se compensan y ciertas cosas que se suman, ciertas cosas que se anulan y ciertas cosas que se refuerzan. ¿Está claro? Eso se va a ver en cada uno de los ejercicios que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Entonces acá queda medio... No, perfecto, que es lo que vamos a ir viendo, eso que decir. Claro. Les pido por favor que miren, porque esto está todo bien hecho en el libro, y no sé si realmente estamos evaluando con los colegas, ¿no? Si las clases teóricas que yo estoy dando ahora como si ustedes no hubieran leído nada, fíjense lo que dije, como si ustedes no hubieran leído nada,
bueno, realmente probablemente no hayan leído porque todavía no les había hecho la advertencia que tenían que leer, ¿no? Si las clases teóricas no tendrían que pivotear un poco sobre una lectura, diríamos, ¿cómo le podemos decir? Una lectura sabia, de tener sabiduría y de saber que es mejor leer un poco, aunque sé que me va a costar un poco de trabajo, me va a ocupar el tiempo, pero después le voy a poder sacar más el jugo a Eduardo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Y no tengo que aguantarme la letra espantosa, ni las cosas que el tipo se saltea. El libro tiene todo bien puesto. ¿Está? Este ejemplo seguro que está hecho y el del anillo también. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a tener que terminar acá porque son las 13:04 y a veces me dicen que, bueno, que tienen que ir a otra clase, que ya fue demasiado sufrimiento por el día de hoy. Bueno, digan algo. No sacudan el vaso con gancia y el cubito. No, ¿Qué estás Bueno. haciendo ahí, Manuel? Estoy sacando una fotocopia, es un toner. Ah, que sí, está medio... No, medio no tomo nada. Es un Fernet, es un Fernet. Es negro, sí, es negro, pero no es Fernet. Acordate que la Coca-Cola hace mal. No, pero se puede tomar sin Coca-Cola. Por eso. Tratemos de no grabar estas cosas. Voy a poner acá una pausa en la grabación. A ver qué dice esto. Ahí hice una pausa en la grabación. Bueno, ¿quiere preguntar algo? No, nada. Bueno, entonces paro de... Te quería hablar de otro tema de la clase. Dale, pregunta. Seguimos teniendo los chicos de Q11 de Análisis 1, la materia en el CBG. Nos dijeron de alumnos que usted nos tenía que dar de baja. Martín me está preguntando, Martín Ramírez. Sí, No entendí la pregunta. Los chicos que cursaron conmigo Química 11, bueno, ya pasamos todas las notas y bueno, el miércoles mañana yo voy a dar la parte teórica de Física 1, de Análisis 1. no, Darlo de- el tema es que ya probamos Análisis 1, pero nos sigue apareciendo en el CBG, Pero en tu legajo, ¿cómo aparece? que ya está aprobada. Ah, Pero no te nos- preocupes, entonces, no sé qué quiere decir eso. Me parece que es un problema porque si los dan de baja se borran un montón de datos del CBG que nosotros necesitamos, como las prácticas y montones de cosas. Lo importante que te tenés que fijar es que tengas la promoción en tu legajo para poder inscribirte en la correlativa. sí, eso ya está. Bien, bien. Bueno, fíjense que volviendo acá estoy mirando el pizarrón en donde puse que es variable y no puse la integral. Craso error, o por lo menos corté la teoría allí. Cuando uno quiere calcular la fuerza total sobre la partícula 2, va a tener que hacer una integral sobre el diferencial de X', ¿sí? En donde lo que hay que poner es la expresión de Coulomb e integrarla. ¿De acuerdo? ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. Eso como tarea pendiente para que lo miren, lo razonen y cuando yo empiece la clase que viene o retome este ejemplo, ponga el resultado final. ¿Sí? Bueno, Les pido encarecidamente que usen el libro. ¿Por qué? Porque el libro ese y los otros, mezclen todo, miren YouTube, miren a Julio Profe, no le confío mucho a Julio Profe, ¿está? ¿Pero por qué? Porque eso revela que ustedes están adelante de lo que quieren buscar, que están poniendo energías en lo que quieren buscar, que no son receptores pasivos. ¿Sí? Es muy importante esto último, ¿eh? Ya queda la Bueno. mitad de los 24, quedan 22. Bueno, me despido de ustedes.
¿eh? Igualmente. Profe, una pregunta respecto de la clase práctica, el viernes sería, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el tema de las prácticas? ¿Hay que entregarlas? ¿Hay que hacerlas? ¿Se harán en